Pero sí, podemos empezar y nada, primero y antes que nada quiero agradecerles a todos por participar de esta instancia. Para quien no me conoce, mi nombre es Dafne, yo trabajo en el área comercial de Accesa y bueno, los estoy acompañando en este proceso de incorporación de este servicio. Y les quiero presentar a Lorena, le quiero presentar a Lorena Berneche, que es la líder de las intérpretes, y es la que va a estar a cargo de esta capacitación. También recordarles que esta instancia está grabada, así que tranqui, porque también le podemos compartir el video, como habíamos mencionado anteriormente. Lore, si querés arrancar. Bueno, muchas gracias. Dale. A todos por estar. Hola, buenos días para todos, para todas. Voy viendo ahí alguna cara conocida. Santiago, ¿cómo estás? Por ahí veo a María Noel, que hace tiempo no la veía. ¿Cómo estás? Compañera, colega. Agradecida primeramente por esta instancia en la que podemos compartir. Yo estoy a 2 monitores con 2 pantallas distintas, pasando la presentación en 2 pantallas distintas, así que probablemente toda la vez no puedo hacerlo, así que cualquier cosa, si necesito unos momentos para ir ubicándome, les pido desde ya anticipadamente disculpas. Como decía Dafne, celebro la incorporación del servicio de videointerpretación a la Intendencia, un espacio tan necesario para todos y todas, y este servicio de interpretación que marca la diferencia para la comunidad sorda también, para mí es un orgullo y la verdad que lo celebro y las felicito por esto. La idea de este taller, creo que ya están compartiendo, viendo la presentación, ¿verdad? Ahí titulada Diversidad Lingüística y Autonomía en la Atención. Me gustaría que este no fuese un monólogo, tenemos 2 horas por delante para este taller y la idea es que pueda ser participativo, que la construcción colectiva. La idea no es aburrir sobre sordera, no vamos a ver hoy la sordera desde un aspecto anatómico, ni desde el déficit, ni vamos a hablar de cóclea, hipoacusia, ni nervio auditivo, sino que vamos a ver la sordera y la comunidad sorda desde otro lugar. Vamos a hablar sobre accesibilidad comunicacional, sí comunidad sorda. La idea no es invisibilizar a nadie, pero sí invitarlos a poner un foco correcto con respecto a la accesibilidad comunicacional, no poniendo el centro en la persona sorda como algo deficitario, sino tratando de garantizar la accesibilidad necesaria para todos y para todas. Y como les mencionaba, no quisiese que fuese una charla teórica por parte mía, sino que un construir en colectivo. Y por esa razón, primeramente me gustaría hacerle algunas preguntas, a ver si, para poner en calor este grupo, preguntarles qué expectativas tienen, cuáles trajeron desde este taller, qué les resuena con respecto al nombre de diversidad lingüística o incluso autonomía en la atención, qué les gustaría llevarse de este taller, para ver si colmo expectativas o no, pero también poder ir respondiendo preguntas o dudas o alguna inquietud que ustedes tengan. Así que bueno, podemos habilitar micrófono, pueden escribir desde el chat y tal vez alguien me ayuda a leerlos, pero hagámoslo un poco participativo. Repregunto, ¿qué expectativa trajeron hoy? ¿Qué les gustaría llevarse? ¿Qué les suena a diversidad lingüística, autonomía en la atención? Te hago el 2, Lore, ¿cómo estás? Me encanta, gracias María Noel. Bien, ¿vos? Nada, para los que no me conocen, soy Noel Macedo, en este momento estoy en la interinato de la dirección del Comunal 5, pero de profesión soy intérprete de lengua de señas, lo cual esta instancia me parece una maravilla que haya llegado a la Intendencia.
Nada, avisarles que estoy en representación de todo el municipio SH, porque bueno, dada mi idoneidad, por decirlo de alguna manera, estuve en contacto con la directora del Comunal 4 y la dirección del municipio SH. Entonces, nada, participar más desde este lugar para después hacerle difusión y capacitación, entre comillas, como quien dice, a todo lo que es el área de atención al público, que es de primera instancia. Nada, la verdad que comparto la alegría contigo, Lore, es algo que era un debe en la Intendencia. Nosotros ya contábamos con el intérprete, pero bueno, no llega, por ejemplo, a la descentralización, y la realidad es que es sumamente necesario. En mi caso, yo he tenido intervenciones puntuales, saliendo desde cuando empecé como administrativa, pero bueno, era un espacio bastante vacío. Yo emocionada, más que nada, y nada, ansiosa más que para saber, bueno, cómo se va a implementar, cómo serían los pasos a seguir y desde qué lugar podemos, en este caso mío que estoy representando la descentralización, cómo podemos colaborar en este sentido. Gracias, Noel. Seguramente sí, la pasión la compartimos y la alegría de poder expandir este servicio a mí me parece fantástico y seguramente las repercusiones para la comunidad sorda, que es un poco desde nuestra profesión también lo que llevamos bandera, es buenísimo. Muchas gracias. Tal vez, Dafne, vos me podés colaborar si hay algo de participación desde el chat, porque yo Estoy tengo justamente, muchas pantallas y no sí, sabría ni dónde está el chat. Lore, estoy chateando, sí, que recién Hermoso. querían dejar constancia Silvia Lodeiro, Silvia Martínez y Rubén Carranza, de que no cuentan ni con micrófono ni con cámara, pero están obviamente prendidos a este canal. Perfecto. Gracias, gracias. No, por nada. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que quiera participar desde su expectativa, que les gustaría llevarse, incluso adelantándonos, preguntando si tienen alguna inquietud? ¿Vinieron en cero y no saben de qué se trata el taller? Si no hay ninguna intervención más, ¿podemos seguir? Sí, Yo capaz que me Santiago. animo a algo, entonces. Bien, me encanta. 12. No, bueno, primero también sumarme al agradecimiento de los que se pudieron sumar y a los que se sumarán y lo verán luego en diferido. Un poco lo que traía la compañera recién de esto de que, bueno, primero me presento, soy el coordinador de la Secretaría de Discapacidad y para nosotros también es un día súper emocionante porque de alguna manera creemos que poder llegar a 100 puntos de espacios de atención al público de la Intendencia de Montevideo, y que para la comunidad sorda deje de ser una barrera no solo en la centralidad de la Intendencia, sino en todos los municipios, en todos los SZs, en todas las policlínicas, un montón de lugares culturales, en todas las comunas mujer, y la lista son nada más y nada menos que 100 puntos, no podrían mencionar todos ahora. Creo que nos posiciona en un momento como, no sé si un antes y un después, pero es un hito de alguna manera para la comunidad sorda y el vínculo con la tendencia. Y bueno, la expectativa para mí, para hoy, creo que es poder tomarlo esto como un primer paso. Obviamente que esto nos va a permitir, que la comunidad sorda pueda llegar mucho más fluidamente y más cercanamente, va a evitar necesidades y nuevas cosas a futuro. Y bueno, que lo tomemos como eso, como una oportunidad de poder que se nos abra un mundo de cómo poder seguir mejorando la accesibilidad comunicacional, y creo que esta de tu pregunta de la diversidad lingüística tiene que ver con eso. Para la inmensa mayoría de los uruguayos, desconocemos que hay una segunda lengua en nuestro país, que hay un montón de otros uruguayos que con quienes vamos a poder intercambiar mutuamente, de ida y de vuelta, mucho más fluidamente, y eso es un motivo de celebración. Así que solamente eso, agradecerles a todos y que a partir de ahora podamos contar con esta herramienta, nos tiene muy contentos. Lore, ¿Sí? acá que estoy haciéndote con el tema del chat, estoy haciendo el 2. Fabián Alonso
dice que le gustaría llevarse algún tip como para cuando llegue una persona sorda al lugar de atención, y no hacer que se sienta discriminado, de ser atendido por alguien que no está capacitado para entenderlo. Así lo dice Fabián. Bien. Gracias, Santiago, por la participación. Gracias, Dafne. Me parece sumamente importante, trayendo un poco lo que comentaba Santiago con respecto a las barreras que se les presenta para la comunidad sorda. Los invito a pensar, porque el barrerismo se da para todos, y hoy día las barreras no se presentan solamente para la comunidad sorda, sino que nosotros, responsables de atención, en este caso desde la Intendencia, se nos está presentando a nosotros una barrera, que es no saber atenderlos. Desde ese lugar, alineo el comentario de la compañera que escribió por el chat con respecto a los tips, y que decía que no quería que de alguna manera la persona se sintiese discriminada, y es fantástico justamente, y por eso celebro estos espacios en los que nos invitamos a reflexionar sobre el público que nosotros tenemos para atender, y que también de alguna manera posicionemos a la comunidad sorda, no solamente desde sus necesidades o especificidades que nosotros de alguna manera queremos responder y acoplarnos, sino que también nosotros somos seres responsables de una atención donde desconocemos cómo es el otro, cuáles son sus necesidades, que muchas veces, no intencionalmente, pero somos parte de esas barreras que se le presentan, pero también nosotros somos seres que desconocemos y que nadie nos formó, no nos sensibilizó, y somos actores de esa comunicación, ¿no? Entonces, las barreras no solamente se presentan, o al menos es un poco lo que quiero invitarlos y invitarlas hoy a este taller, es que las barreras no solamente están puestas en la persona sorda, y mucho menos por el hecho de ser persona sorda, sino que las barreras las levantamos entre todos y todas, y es un poco lo que tratamos de derribar. Sí, al final vamos a compartir algunos tips con respecto a la atención a la persona sorda, específicamente en lo que trata el servicio de videointerpretación. De todos modos, siempre nosotros abrimos las puertas a que este tipo de trabajo, e incluso para nosotros, yo como intérprete hace 17 años trabajo como tal, he estado en la formación de intérpretes, es mi primera vez en un servicio de videointerpretación, porque en realidad no habían precedentes en Uruguay, entonces también es una construcción que estamos generando, con el equipo de intérpretes que forman parte del servicio, con los puestos de atención, con los y las funcionarios, y también con la comunidad sorda. Entonces, en ese sentido, porque es un construir en conjunto, y tal vez en unos meses nos volvemos a juntar y ustedes como funcionarios me pueden decir puesto de atención, que tal vez la solución no sea aplicable para otro puesto, pero así creo que vamos a ir construyendo entre todos y todas una mejor atención. Más adelante vamos a hablar, pero la realidad es que también la propia comunidad sorda es muy diversa, y no necesitan las mismas atenciones, o las especificidades son varias, dependiendo de la persona con los que nos encontremos enfrente. Pero eso escapa a la sordera, ¿no? También pasa con todo el público que nosotros manejamos en el día a día. Así que, bueno, un poco yo pensando en estas preguntas que le hacía con respecto a la diversidad lingüística y la autonomía de la atención, yo capaz que vengo como del palo de la interpretación, me es más difícil porque muchas veces he naturalizado, pero también trato de ponerme desde un lugar de si desconociese, y qué me representan estos términos, y la verdad que son muy desafiantes, sobre todo la autonomía en la atención. Creo que todos nosotros podemos de alguna manera deducir a qué se refiere con diversidad lingüística, y tal cual lo que decía Santiago, en Uruguay existe como lengua, hay una normativa que la reconoce como tal. De hecho, podríamos decir que es la segunda lengua reconocida en Uruguay, donde hay una comunidad hablante de esa lengua. Un dato interesante es que la comunidad sorda, en realidad hace mucho tiempo, viene diciendo que son aproximadamente 30.000 personas sordas en todo lo que
decía, a nivel país. Para algunos, 30.000 es poco, para otros 30.000 es mucho. Hace poco yo hablaba con una persona sorda, justamente ella haciendo reclamos de una atención similar a través de intérpretes de lengua de señas en otro ámbito, y ella me decía, bueno, lo que pasa es que el argumento siempre es que como somos pocos, y yo la invitaba a reflexionar y decía, bueno, pero vos pensá a nivel población, ¿qué departamento tiene una población equivalente a lo que es la población sorda? Existen departamentos, tal vez los más pequeños, pero si dijésemos todo un departamento del Uruguay tiene toda una población sorda, seguramente ahí la dimensión sea mayor o por lo menos cobre un poco más de importancia cuando se trata de servicios o atención a toda una población de un departamento, y así equivale a la comunidad sorda. Con respecto a la autonomía, yo pensaba, bueno, ¿qué cosas están perjudicando en la autonomía de las personas sordas? Y bueno, en puestos de atención ustedes sabrán mejor que yo, pero puede ser falta de información brindada en su propia lengua, la propia burocracia, la falta de accesibilidad, o no comprender incluso la misma información, por más allá de que nosotros la manejemos en el día a día. Cierta información o tecnicismos son complejos de trasladar y después queda en la cancha del otro cómo recepciona esa información o qué base tiene con respecto a lo que nosotros le estamos mencionando, y todo eso se vuelve un desafío. Y acá tiro una última pregunta para que quede un poco circulando, para ver si en algún momento la llegamos a responder, y es si es posible brindar una atención a personas en las cuales estén involucradas en esa atención que hablen una lengua distinta. ¿No? Ustedes imaginen, 2 personas, 2, 3, 4, las que quieran, atendidas por alguien, y esas personas tienen idiomas distintos, vías de comunicación distintas. ¿Es posible igualmente brindar esa atención? No es necesario que la respondan. Si alguien quiere, no hay problema, pueden habilitar micrófonos en cualquier momento o escribir en el chat, pero también es algo que me gustaría que quede de alguna manera circulando en nuestra cabeza. Voy a intentar pasar la presentación, ustedes me dicen si llegan a ver. Alguien que me haga un gesto. Se está sí, viendo ahora. bien, Bien, Lore. perfecto. Bien, acá quiero comentarles un poco, no quiero que se vuelva personal la presentación, pero quiero contarles un poco de mí. Mi nombre es, como bien me presentaba Dafne, Lorena Barneche Seugi, mi segundo apellido materno. No soy una gran estudiosa de mis raíces, pero un poco armando esta presentación es algo que me puse a investigar. Mi familia, sobre todo mi mamá, un poco me estuvo contando sobre este apellido, su abuelo, mi bisabuelo, era húngaro, y mi apellido se escribe de esta manera. Investigando un poco, en realidad, desde ese idioma, desde ese lugar, el apellido no existe. Seguramente, mi bisabuelo, cuando vino, como cualquier inmigrante, y probablemente con algunos de los que están acá, la grafía, o sea, la forma en la que la escribieron, seguramente se debe a los fonemas, aquello que escucharon, que creyeron que se estaba diciendo, y así quedó el registro. Hoy no tengo la certeza de cuál de todas esas opciones que está mostrando en el idioma original sea mi verdadero apellido, pero bueno, la forma en la que yo lo escribo es como se registró. ¿Por qué les comento todo esto? Porque tengo presentes recuerdos de mi mamá, sabiendo algunas palabras que su abuelo le había comentado. Hoy día, la verdad que no sabría decirles si ella aún los recuerda, pero supongamos que yo sea una gran conocedora del idioma y que hoy hablase en húngaro, o de hecho les mostrase esta frase que está ahí, que me gustaría, capaz que hay alguien que maneja el idioma y sabe leerlo,
capaz que no, si hay alguien y sin hacer uso de ningún tipo de herramienta tecnológica me puede decir qué es lo que dice. Yo creo que ni siquiera la podemos pronunciar. Si alguien la tuviese que leer, habilitar ahora el micrófono, creo que, que sería inviable. Pero si yo les dijese que acá hay un trámite que requiere de una firma, y si no lo tuviese que traducir a español, seríamos capaces de decir, firmo. O sea, no estoy entendiendo lo que dice, pero si vos me decís que lo tengo que firmar, lo firmo. ¿Nos atreveríamos? Yo creo que pondríamos en tela de juicio primero el contenido y seguramente nos rehusamos a hacer una firma, y mucho menos si tiene el carácter de un documento público que maneje cierta información privada. Les voy a poner la original. Notificación de cambio de domicilio a la autoridad, por favor, registre el cambio de domicilio. En realidad, no es algo grave, es un ejercicio nada más que hice de unos segundos para que cobre dimensión esto que les mencionaba hoy es posible que 2, 3, 4 personas en un puesto de atención sean capaces de comunicarse con una lengua distinta. Bueno, creo que un poco, acá está la prueba de lo dificultoso que sería, y no solamente tiene que ver con mi capacidad de expresión, sino con la capacidad del otro de comprender lo que yo estoy intentando decir y que haya una comunicación como un binomio, ¿no? De parte de ambos, que sea recíproco, que haya una consulta, que haya una respuesta. ¿Y por qué les cuento un poco de esta historia, de mi apellido, de trasladar de un idioma a otro? Bueno, porque este ejercicio lo cobramos nosotros ahora en cuestión de segundos, pero la realidad es que para una comunidad sorda es algo cotidiano. Por eso al inicio los invitaba a no ver a la comunidad sorda desde una cuestión anatómica, desde el déficit, desde lo faltante, porque nada tiene que ver hoy, por lo menos, en esta presentación, su sordera, su capacidad de oír o no, sino que hoy nos vamos a enfocar desde un paradigma del modelo social de la discapacidad, donde respeta la diversidad lingüística y donde de alguna manera vamos a poner bandera en que una comunidad sorda es hablante de otra lengua. Y la dificultad para nosotros, como sociedad, como ustedes funcionarios de la Intendencia, incluso nosotros los intérpretes como actores de esta comunicación, es simplemente garantizar una comunicación. Si alguien quiere comentar algo, por favor, me dice, interrumpe, levanta el micrófono o escribe desde el chat. Por ahora, ¿cómo vamos? ¿Bien? Genial. Bárbaro, acá estoy intentando pasar. Me dicen ustedes si se ve algo. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles algo. Bueno, perdonen porque antes les dije que no iba a hacer más preguntas, pero en realidad sí, hoy Noel comentaba algo de que ella había hecho intervenciones puntuales desde su lugar más desde administrativa, creo, Noel, que habías comentado, con personas sordas. Pero acá levanto, sí me gustaría un poco más de participación con respecto a puntos de atención que ustedes trabajan. ¿A alguien le ha tocado atender a una persona sorda, 1, 2, 3, indistinto, sin la participación de un intérprete de lengua de señas? ¿De una persona sorda o lo que ustedes percibieron que era una persona sorda? Porque eso también es otro mundo. Nos ha pasado a nosotros las intérpretes de creer que alguien es sordo y no lo es, pero ¿les ha tocado alguna vez? Sí, ahí veo a Jessica dentro de los poquitos cuadros que tengo. Bien, ahí veo que me dicen que sí. En el chat también escribieron que sí. Gracias. Bueno, ¿alguien se anima a contar cómo fue esa experiencia de atender a una persona sorda sin intérprete de lengua de señas? Buen día. Buen día. Buen día para todos. Mi nombre es Patricia Besoso, del municipio B, y estoy en el sector atención al público. Y sí tuve una experiencia hace unos cuantos años de atender a una persona sordomuda.
La verdad que fue horrible, incómodo, tanto para mí como para la persona, y nos tuvimos que comunicar escribiendo a través de una hoja que era lo que ella necesitaba, y yo como le respondí. Fue la única manera que encontramos para entendernos, porque la verdad que a mí me dio mucha vergüenza, me dio mucha angustia también, y bueno, la manera que tuve de poder ayudar y poder atenderla y abarcar sus preguntas, sus dudas, fue a través de una hoja, escribiendo. Gracias por tu comentario, capaz que no feliz de lo que fue esa tensión, así que gracias por traerla. Yo creo que son sentimientos que en su mayoría lo comparten el resto de las personas que no manejan lengua de señas. Con respecto a la vergüenza, a la angustia, al momento incómodo. Celebro que de alguna manera hayan encontrado una forma de comunicación alternativa, que fue la de la hoja, la de pasarse por escrito algo. ¿Te funcionó? ¿Hubo respuesta por parte de la persona sorda cuando se escribieron? Me funcionó, pero igualmente hasta último momento fue incómodo para las dos partes. Este, Creo que ella intentó de todas maneras irse conforme, pero yo no lo sentí así, y creo que ella también no sintió que yo estaba, ¿no?, con la respuesta y cómo se la di. No, fue un momento bastante incómodo, sí. Ujú. Bueno, gracias por el comentario, por la experiencia. Y agradezco la sinceridad de cómo te sentiste, y es un poco lo que decía al inicio, ¿no? Que estos sentimientos no siempre los volquemos sobre la comunidad sorda, que la incomodidad está por parte de ellos, que el problema está de parte de ellos, sino cómo lo vivimos desde nuestro lugar, y creo que también habla del compromiso laboral y de atención y de querer transmitir, así que en ese sentido te felicito, porque más allá de que los sentimientos no son los mejores, de todos modos, hay una preocupación. Ahí, Dafne, puede ser que tengas el micrófono habilitado. Sí, perdón, porque Claro, justamente están escribiendo en sí, el chat y quería comentarlo. gracias. ¿Te animás Dice, a comentarlo? por supuesto, atendemos a muchísimas personas mayores con dificultades auditivas y algunas con sordera adquiridas en su vejez, y no necesariamente hay mucha difusión de aprender el lenguaje de señas, la lengua de señas. Bien, gracias. Es interesante este comentario y qué bueno que lo trajeron, porque muchas veces relacionamos la lengua de señas exclusivamente con la sordera, y en realidad no es así. Por lo general, las personas que han sido oyentes toda su vida, o sea, que nacieron con la capacidad de oír, por decirlo de alguna manera, estas personas aprendieron la lengua hablada, la lectura, la escritura, y por, por razones de la edad o por otras razones han quedado sordas. Esas personas probablemente, y nos ha pasado en el servicio de videointerpretación, de encontrarnos con mayores que han quedado sordos o que tienen alguna pérdida auditiva, que no manejan la lengua de señas. O sea, si pensamos que en la lengua de señas es una lengua, la gente la tiene que aprender. En este caso, la persona mayor, por el hecho de ser sordo, no es que mágicamente haya aprendido la lengua de señas. Entonces, este servicio de videointerpretación es pura y exclusivamente para personas sordas hablantes de lengua de señas. Nosotros los intérpretes nos formamos en lengua de señas y tenemos la habilidad o las herramientas para trasladar o corresponder una lengua con otra, siempre y tanto la otra persona la maneje, ¿no? Es muy común pensar que las personas mayores la saben o la deberían saber, y no necesariamente. Yo creo que ahí los tips serían otros. Desconozco, probablemente si esa persona habló toda la vida, escuchó, supo leer, escribir, fue escolarizado y demás, en ese caso sí sirva más el papel. Depende de la edad, la vista y otros factores, pero no se ajustan al escenario del servicio de videointerpretación.
Así que ahí capaz que Santiago tienen otra población para explorar y ver cómo trabajar con esta población adulto mayor que haya perdido la audición, pero no engloba lo que es el servicio de videointerpretación. Siempre el estímulo de que aprenda lengua de señas, porque puede convertirse en una nueva herramienta de comunicación, por supuesto, pero no sería el camino, al menos desde este servicio, para esa persona. ¿Hay algún comentario más en el chat? No de momento en el chat, Lore. Bárbaro, genial, gracias. Noel, no sé si vos te animás a contar, bueno, desde tu conocimiento, pero ¿cómo fue esa experiencia puntual como conocedora de la lengua de señas en esa atención que mencionabas hoy al inicio? Si hay alguien más que también sabe lengua de señas y le tocó atender a una persona sorda, bienvenido el comentario. Bien, a mí me pasó en varias instancias. Cursando primer año, o sea que el conocimiento que manejaba era poco y nada, pero la realidad, incluso invito, creo que ya he visto acá que han mandado compañeros que hay curso en el Centro de Formación de Estudios, una capacitación de la lengua de señas básica. Lo que más valoro del aprendizaje, y me remonto a esa atención primaria que vi en su momento, es romper la barrera de enfrentarte a una persona sorda, que no tenés que tener un conocimiento vasto en la lengua, sino en esto que capaz que algunos piden tips, que cuando vos lográs desestructurar esa barrera, es mucho más fácil el acercamiento, y capaz que utilizás otras herramientas como sabemos nosotros los intérpretes que no es lo más feliz, ni lo que queremos llegar, pero bueno, a veces las herramientas como el papel, tratar de vocalizar un poco más, tener ese contacto visual con la persona, son cosas que dan como cierto confort, más allá que capaz que la persona sorda no se va totalmente comprendiendo el mensaje que se da si alguien se lo hubiese dado, o sea, si la comunicación lo hubiese hecho un intérprete. Basándome en eso, a mí me pasó que esa experiencia, la primera experiencia que tuve, la persona asistió con intérprete, pero yo me animé a comunicarme y el intérprete de hecho solo tuvo como una función de asistente en los casos que yo no podía algún conocimiento más específico transmitírselo. Pero en esa experiencia la persona sorda me acuerdo que me agradeció por hacer el esfuerzo y entendía de que yo estaba como, bueno, en su caso emocionada, como tratando de comunicar. Lo que yo después compartí a mis compañeros del servicio, que después fueron más o menos a esas capacitaciones, diciendo eso, la predisposición ya es un antes y un después. Después sí, ya recibida, incluso a través del municipio hicimos videos y algunos eventos en la cual la persona sorda, hacer la comunicación incluso con el alcalde directamente, o reuniones con mi presencia, e interpretándole toda a la persona sorda en la lengua, bueno, es otra realidad. Es más, los que generan la incomodidad es al oyente, no a la persona sorda. Y esa experiencia a mí me sirvió pila para generar como cierta sensibilización. Hay que hacer la atención en la lengua propia de la persona, para que la persona no solo se sienta a gusto, conforme y segura de lo que uno le está transmitiendo. Para mí por eso celebro esta instancia de poder hacer la videoconsulta. De todas maneras, la persona cuando se acerca al servicio, cual sea, la primera atención va a ser de una persona que no sabe lengua de señas. O sea, los administrativos acá en mi servicio, por ejemplo, no lo saben. Pero si uno tiene esa apertura, la persona, que la vamos a poder comunicar como se pueda, ¿no? Ya sea con cartelitos o como el servicio entienda lo más óptimo, capaz que ahora ustedes también dicen de cómo se puede comunicar, qué tipo de información, un montón de cosas, facilita. Yo creo que hay varias herramientas que, incluso para uno mismo, tratar de transmitirle a la persona sorda cuando viene de la mejor manera. Nada, en esto como en resumen, es un antes y un después, sin lugar a dudas, pero más que nada yo a veces invito a que cada uno trate de capacitarse en la medida que pueda. Yo entiendo que cada servicio, las capacitaciones para nosotros es también burocrática por tiempo, por el servicio a veces no puede mandar a todos, tenés que coordinar un montón de cosas. Sacando todo eso, si de a poco nosotros nos podemos, sobre todo las personas que tenemos atención al público directo, si podés ir acercándote a ese tipo de instancias, es lo mejor porque a vos te da cierta tranquilidad y herramientas a lo cual vos podés dar una mejor atención. Sacando las necesidades de cada servicio y posibilidades, sin lugar a dudas.
Y no siempre, tipo, tampoco digo la exigencia de lo ideal, ¿no? Porque a veces también nos quedamos como cortos, ¿no? No frustrarnos en eso. Yo a veces digo que las pequeñas herramientas, una cartelería con tanta información, sino como más breve, concisa y clara, ya ese tipo de cosas ayudan. Muchas gracias, Noel. Comparto absolutamente todo lo que mencionás y muchas veces de las barreras con las que nos presentamos son las actitudinales, ¿no? Y es cierto que hacen la diferencia una vez que logramos dimensionar el colectivo, la atención que necesita y demás. Yo creo que no solo impacta positivamente para la comunidad y el usuario que voy a atender, sino inclusive a uno mismo, que no es lo mismo nunca cuando no tengo herramientas a cuando medianamente las tengo, y la invitación a seguir perfeccionándose me parece sumamente importante y es verdad que hace la diferencia. Es cierto que siempre tenemos que buscar alguna herramienta como para un primer acercamiento. No todas se aplican de la misma manera para todos y yo creo que eso va a ser un descubrir incluso para ustedes mismos, porque va a haber un contacto inicial con la persona sorda que se va a acercar al puesto de atención donde por lo menos en esa primera instancia, las intérpretes no vamos a estar. Entonces, hasta que no se lance la llamada, que después vamos a explicar un poco sobre la dinámica propia de la videoconferencia, de la videollamada, perdón, es cierto que la persona cuando se va a acercar al punto de atención, donde van a estar ustedes atrás de un mostrador, donde van a disponer de un código QR, la persona sorda se va a acercar con su dispositivo y leer ese código QR, mientras no esté efectivamente la llamada, esa primera atención son ustedes quienes están ahí de frente a la persona, poniendo la cara y que de alguna manera tienen que lograr identificar que la persona efectivamente quiere hacer la llamada y que necesita una atención. Creo que ahí también es otro punto a explorar de cómo hacer esa primera atención. Yo creo que el conocimiento básico de la lengua de señas es el punto ideal, pero de ahí abajo tenemos un montón de herramientas también, como decía Noel, la cartelería, casi un dígalo con mímicas, gestos, que podemos ser muy creativos con respecto a eso, la paciencia, la espera, la tranquilidad, el indicar, por ejemplo, el cartel, el indicar un dispositivo. Yo creo que no hay un lenguaje más universal que esto de mantener la calma e ir indicando qué es lo que se necesitan, y entender a partir de hoy que también disponen de este servicio como una ayuda para ustedes mismos. O sea, la persona sorda que se acerca al punto de atención es porque quiere ser atendida y va a ser atendida por ustedes. ¿Cómo? A través de un intérprete de lengua de señas. Entonces, después cuando profundicemos más sobre el servicio, les voy a contar cómo va a ser la dinámica, pero no es algo que va a estar depositado al 100% en ustedes, sino que en parte nosotros somos un actor partícipe de esa comunicación y que parte de esa comunicación va a ser responsabilidad nuestra. No la atención, sino el trasladar la atención de ustedes y de la persona. Gracias, Noel. No sé si en el chat quedó algún comentario pendiente. No hay nada, Lore, de momento. Bien, comentaban lo de la vejez desde otro municipio. Perfecto. Voy a ver cómo me quito este chat y seguimos. Aguárdenme. Bien, los objetivos de este encuentro. Bueno, veníamos un poco conversando con respecto a la comunidad sorda, la diversidad que existe, por tanto nosotros la responsabilidad de comprenderla, de reconocerla. Este taller está enfocado desde un modelo social de la discapacidad, entendiendo como derecho lingüístico la lengua de señas y este servicio hacia esta comunidad. Identificar y entender el rol del intérprete de lengua de señas como partícipe en la comunicación, también un servicio de videointerpretación como acceso comunicacional para la comunidad sorda y los funcionarios. Acá ya involucro todos los actores de esta dinámica de comunicación, y tener un enfoque de equidad, incluso también no solo los tips, sino que vamos a ver algunas buenas prácticas que ustedes puedan tener en el momento
Si hay dudas, comentarios, les recuerdo que pueden participar en cualquier momento. Con respecto a la sordera, hoy me anticipaba un poco y les decía que la idea de este taller no es enfocarnos desde la condición médica, no es ver el paradigma que se ponía, o la óptica que se veía la comunidad sorda desde un lugar médico rehabilitador, donde quien estaba fuera de la norma, o sea, el normal era el oyente, por tanto el que se salía de esa norma era el discapacitado, el que tenía un problema que además debía ser arreglado, sino que nosotros hoy queremos ver desde una perspectiva de derechos, donde hay una comunidad que tiene una identidad y una cultura propia, y que tiene de alguna manera una forma de comunicación distinta a lo convencional, a lo que nosotros, en su mayoría los oyentes, conocemos. Hoy me quedó pendiente, y es una de las cosas que por lo general converso con la gente, nosotros tendemos a hablar sobre las personas sordas, desde el lugar de la pérdida auditiva, ¿no? Y en contraposición, no nos ponemos a nosotros en un lugar de el oyente, ¿no? No sé si es un término que alguna vez lo habían escuchado, uno que naturaliza, piensa el oyente, el sordo, pero no sé si a ustedes alguna vez, ustedes mismos se percibieron como oyentes o se pusieron ese rótulo frente a encontrarse a una persona sorda. Aprovechando el comentario, hoy una compañera que hablaba decía que se había encontrado con una persona sordomuda. Más adelante un poco vamos a hablar sobre estas buenas prácticas y las formas correctas de expresarnos. La comunidad sorda hoy se identifica como persona sorda, pero no desde el lugar de la mudez, o sea, ellos no son mudos. De hecho, si hablamos de aparatos, son totalmente distintos lo que tiene que ver el fonador con las cuerdas vocales. No hay un problema en sus cuerdas vocales, por tanto las personas sordas, al menos en su mayoría, no son mudos. Y si lo vemos desde una perspectiva lingüística, las personas sordas dicen, tampoco soy mudo porque tengo una lengua, la lengua de señas, por tanto hablo una lengua. Así que los invito a borrar, resetear y borrar de nuestro vocabulario el término sordomudo o incluso mudo. Hay otros en diminutivo que son peores, el mudito y demás, sino que persona sorda es el término correcto en la que nosotros nos podemos referenciar. Pasar a la siguiente. Con respecto a la identidad y la cultura sorda. Tal vez es algo en lo que tampoco nos hemos detenido a pensar, que la comunidad sorda como tal, que comparte a nivel anatómico una pérdida auditiva, que no es el foco que queremos dar, también comparte otras características, que es una identidad y una cultura propias. La comunidad sorda es una comunidad que ha desarrollado y perfeccionado la visual. O sea, ustedes imaginen que todo tipo de información, incluso ustedes hablándome, yo puedo desviar la mirada, tomar nota, nos vamos escuchando, el canal auditivo es por acá, por tanto la información no requiere de la visual, sino que va a entrar desde aquí. En el caso de las personas sordas no, entonces toda la información que ellos absorben del mundo es a través de la visual. Nosotros en el mundo de la interpretación siempre bromamos y decimos, oh, los sordos tienen un campo visual 360, lo cual es inviable, pero lo tienen, o sea, pueden estar de espalda, pero nos están viendo de alguna manera. ¿Por qué eso? Bueno, porque justamente toda la información que perciben viene desde la vista. Tienen la lengua de señas como eje identitario. Estamos hablando, y recuerden, de las personas sordas hablantes de la lengua de señas. Comparten normas, valores y una cultura propia. No sé si ustedes saben, pero existe de hecho en Uruguay asociaciones de sordos donde comparten espacios, actividades, y donde esa cultura de alguna manera es sólida por el hecho de agruparse como comunidad. La historia de la comunidad sorda es súper rica, es muy interesante, con un inicio muy triste, pero con un final, la verdad que gratificante, porque la participación de las personas sordas a través de los intérpretes de lengua de señas en el mundo
es mayor, con mayor accesibilidad, y eso ha generado una evolución por parte de la comunidad. Y entender a la sordera como una forma de percibir el mundo distinta a la nuestra, también nos ayuda a, al momento de encontrarnos con una persona sorda, ya verlo desde otro lugar. Voy a pasar a la siguiente. Con respecto a la diversidad comunicativa, y esto es un poco lo que hoy mencionaba la compañera con respecto a las personas sordas que se encontraba, que probablemente se deba a la vejez o con la pérdida auditiva. Bueno, entender que la comunidad no solamente diversa a nivel lingüístico, sino que también tienen sus propios intereses, formaciones, aprendizajes. La lengua de señas es una lengua natural, con un carácter visual, como dice ahí, con su propia gramática, tiene su propia estructura, y que además es una lengua de señas ágrafa. ¿Esto qué significa? Que la lengua de señas no se escribe, o sea, no corresponde la estructura gramatical del español con la estructura gramatical de la lengua de señas, y pura y exclusivamente visual gestual. ¿Qué quiere decir eso? Que la lengua de señas se utiliza con las manos, con el cuerpo, con la expresión facial, así como nosotros los oyentes utilizamos el aparato fonador para comunicarnos, e incluso podemos hacer uso de distintas entonaciones para expresar emoción, enojo y demás. La lengua de señas eso también lo comprende, especialmente con sus expresiones faciales. Entonces es una lengua rica, completa, que dice todo lo que quiere decir, y que es muy distinta al español. Por eso hoy yo le preguntaba a la compañera en aquella primera atención que le había hecho a la señora sorda, si el papel y la escritura había sido útil en ese intento de comunicación, a pesar de no contar con un intérprete, y ella me decía que a pesar de los intentos e incluso de la buena disposición de la persona sorda, le había quedado un sabor a poco de esa comunicación. Y es real y se debe a una cuestión de que no son compatibles las estructuras gramaticales de ambas lenguas. Las personas sordas acá en Uruguay, de hecho, cuando son escolarizadas, por lo menos en una primera etapa de primaria, utilizan el bilingüismo, que tiene que ver con el aprendizaje de la lengua de señas y con la oralización. Por tanto, desde un reconocimiento y valorización de la lengua de señas como tal, el español no cobra relevancia. En todo caso, termina siendo una segunda lengua que en su momento la aprenderán, y la aprenden de una manera casi impuesta, porque viven en un mundo de oyentes donde todo pasa por escrito. Ustedes imaginen que si una persona sorda quiere ir a estudiar a la facultad, se va a encontrar con 1.000.000 de libros para leer, va a hacer los exámenes por escrito y demás. Entonces hay una imposición hacia el aprender esta lengua, pero no necesariamente todos la manejan. Por eso a veces la alternativa de la escritura es viable, otras veces no. Tenemos que saber qué es lo que vamos a escribir en un papel, si es tecnicismo. A mí una de las cosas que me gusta pensar es, si cualquier ser mortal, yo le tengo que explicar un trámite, yo sé como funcionario que hay ciertas cosas que si las digo pura y cruda no me lo van a entender. Entonces, de alguna manera, tengo que bajarlo a tierra, explicarlo un tanto más sencillo para que esa otra persona me logre comprender. Bueno, lo mismo podemos hacer el ejercicio de pasarlo por escrito a una persona sorda, ¿no? Y siempre chequeando que desde el otro lado se haya entendido. Creo que está más adelante escrito, pero ya me adelanto. A nosotros nos pasó en un servicio donde una persona sorda tenía que firmar un consentimiento informado en el servicio de videointerpretación. Un consentimiento informado, y uno de los ítems para completar de correo electrónico. Y la persona toma el papel, empieza a leer y nos dice, pero no entiendo qué tiene que ver el correo postal y algo eléctrico, si yo vengo a hacer otro tema, ¿no? El electrónico lo leyó por eléctrico, probablemente en su no vasto vocabulario en español, identificó con una palabra muy similar y claramente no tenía identificada la otra palabra, ¿no? Entonces, en algo tan simple como correo electrónico, que probablemente sea muy común, está en nuestro diario vivir hoy prácticamente, imaginen la confusión que le llevó a la persona sorda.
a través del intérprete se le explicó que eso se refería al mail y nos dimos cuenta que mail o correo solamente le era más sencillo de comprender que correo electrónico. Nos pasó también con otra persona sorda que ella a la hora de hacer señas decía la seña de sueldo y en realidad lo que estaba queriendo decir era saldo. Entonces, en medio de idas y vueltas a través de la lengua de señas, identificamos que lo que quería decir era saldo, pero ahí se presentaban dos problemas. Una, ella no tenía conceptualmente lo que era el saldo, como para que propia seña, y por otro lado había respetado una seña donde ella más o menos conocía, que era la de sueldo. ¿Ah? Así hay una infinidad de casos, incluso puede pasar a ustedes que descubran que tratando de escribir algo, la persona les responda escribiendo de otra manera, suelen confundir algunas letras o a veces la gente piensa que pueden ser disléxicos o que tienen otra dificultad. En realidad, recuerden esto, la lengua de señas es ágrafa, no tiene escritura, por tanto la exigencia de que escriba perfecto es casi nula, insólita, no deberíamos exigirlo al menos. ¿Ah? Sin embargo, tanto el español escrito como la lectura labial como la oralidad, es cierto que son otros modos de comunicación dentro de la comunidad sorda. ¿Ah? No podemos ni desmerecer ni invalidar porque existen. Hay personas sordas que nunca aprendieron la lengua de señas, sordas desde pequeños, y que fueron instruidos de alguna manera a la lectura labial y la oralidad. ¿Por qué lo pongo de distintos lados? Porque no son lo mismo. Una es la técnica desde la persona sorda, leer los labios del oyente que le está hablando, y la otra es desde la propia persona sorda usar técnicas que le han enseñado para articular con su propia boca el decir algo de manera oral. No sé si se entiende, cualquier cosa ustedes me indican si no está siendo claro. Puede pasar que sobreentendamos que si yo articulo claramente con la boca, cuando me encuentre con esta persona, y me va entendiendo y me diga así con la cabeza, entonces no sea necesaria la videollamada porque nos entendemos, o incluso porque la persona sorda oralice, yo crea que no es necesaria la videollamada porque nos entendemos, y eso es un terreno un poco peligroso. Nosotros lo que tenemos que hacer, más allá de hacer un primer diagnóstico de si nos entendemos o no, es garantizarle el acceso comunicacional a la persona sorda en su lengua. Yo lo que los invito es que si ustedes se encuentran con una persona sorda que oraliza o que realiza perfecta o imperfectamente la lectura labial, de todos modos hagan la llamada hacia el intérprete y en todo caso a través del intérprete le preguntamos cuál es la forma de comunicación que prefiere. Entonces, en ese sentido, nosotros, hablando mal y pronto, abrimos paraguas, le preguntamos a la persona sorda cuál es su medio de comunicación más claro, por cuál opta, y en todo caso, después de ahí se decide. Mantenemos la videollamada, porque es hablante de la lengua de señas, no sabe lengua de señas y quiere hablar, o leer los labios, o prefiere escribir. ¿Ah? Ese ya como ir anotando en la lista de los tips, creo que esto es fundamental, hacer un escáner de la persona sorda que la que tengo frente y darle la posibilidad de una comunicación en las vías que la persona sorda se sienta cómoda, inicialmente a través de la videollamada. Voy a continuar. Con respecto a las barreras, muchas de ellas invisibles y como hoy mencionábamos y decíamos que existen y que no tienen que ver con una mala intención, varias de ellas son cosas que hemos escuchado por ahí o que nos han mencionado, enseñado, o incluso que nosotros tratamos de deducir y que no se sustentan en mucha información. Una de ellas es que la lengua de señas es universal. Eso es una de las preguntas clásicas que nos hacen a los intérpretes o incluso a las personas sordas. En realidad, hoy día existe un sistema de señas internacional donde de alguna manera se va propagando, se va estandarizando, donde las personas sordas lo van consumiendo y lo van
perfeccionando, por decirlo de alguna manera, y todo esto se debe a, bueno, los recursos y disposiciones tecnológicas que hay mucho más consumo de videos de otros lugares, o incluso las personas sordas están viajando muchísimo más. Entonces, por supuesto, deben encontrar los mecanismos para poder comunicarse, ¿tá? Es como si nosotros hablásemos del inglés como la lengua que prima ante todo el mundo, como la lengua universal. Bueno, en el caso de la lengua de señas, haciendo la analogía, también se va creando este sistema internacional de comunicación, pero cada país tiene su propia lengua de señas. E incluso, no sé si ustedes lo piensan, pero suele suceder que uno piense, bueno, la lengua de señas uruguaya es muy similar a la lengua de señas de Argentina por la proximidad, y en realidad no, sí comparten ciertos elementos iguales, pero también hay muchas distinciones. Por decirle algo muy simple, los números son totalmente distintos, los de Uruguay con los de Argentina. Después, otra de las cosas que se piensan es que la lectura labial es perfecta. O sea, yo por el hecho de que si articulo bien con la boca, no tengo los bigotes, tengo los dientes perfectos, en perfecto estado, y le hablo de esta manera, entonces la persona sorda me va a entender. Y en realidad no. A veces tampoco colabora la exageración. Como decía Noel, ¿no? Si yo veo a una persona de frente, la articulo lento pero claro, sin exagerar, puede ser que la otra persona me comprenda. Es inviable sostener una conversación de inicio a fin de esa manera, ¿no? Pero es un recurso inicial, primario, como para una comunicación. Escribir reemplaza la interpretación, esto ya lo mencionamos, sabemos que no siempre es así. Saber leer significa entonces no necesitar de un intérprete, también lo vimos que no, y que la lengua de señas equivalen a simples gestos sin contenidos, tampoco es así. La lengua de señas es una lengua reconocida como tal, y hoy ya mencionábamos los motivos. Bueno, esto es un poco más de lo que venía mencionando. Acá está el número de ley que reconoce la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas en Uruguay, la 17.378. Hoy les decía que tiene su propia sintaxis, que es muy distinta a la del español, con elementos manuales y no manuales. Eso significa lo que les decía hoy de la expresión facial. Y no quiero aburrir desde acá, así que vamos a avanzar. Y ahora vamos a entrar en el universo del intérprete de lengua de señas, que es con lo que ustedes se van a encontrar una vez que realicen la videollamada. El intérprete de lengua de señas, su función es garantizar la comunicación de las partes. Ustedes imaginen un triángulo. Está la persona sorda, está el funcionario, quien va a hacer la atención, y el intérprete de lengua de señas. ¿Qué hace el intérprete? Bueno, por supuesto, primero se formó para poder hacer esta traslación, que no tiene que ver solamente con el contenido, sino que también tiene que ver con el respeto a una cultura y una comunidad. Fidelidad. ¿Y qué no hace el intérprete? Y para mí esto es fundamental suceder en el servicio de interpretación, así como en otros ámbitos. Yo por 12 años trabajé en el ámbito de la educación, y también sucedía que el docente deposita sobre el intérprete el alumno sordo. En las videollamadas muchas veces nos pasa que el funcionario deposita sobre el intérprete la atención, y en realidad el intérprete solamente traslada la comunicación, se ubica desde ese lugar. La atención es pura y exclusivamente de ustedes, las preguntas que le hagan, así como los comentarios, y el intérprete ni asesora, ni decide, no explica por cuenta propia y no lleva adelante la atención. A veces lo que sucede es que cualquiera de las dos partes tienen cierta confusión de lo que es el intérprete. Aún así, las personas sordas muchas veces incluso suelen preguntarnos o pedirnos consejos en la propia atención para que nosotros decidamos por ellos. Y eso no va a pasar.
De hecho, nos solicitan, nos dicen algún tipo de comentario y nos dicen, pero no le digas nada al funcionario, esto te lo estoy comentando a vos. ¿Ah? Nosotros, por cierto, protocolo, guiones de cortesía, por procedimientos que se establecen en un contact center como es Accesa, nosotros las conversaciones quedan grabadas. Por tanto, todo lo que se manifieste, nosotros lo tenemos que decir. Entonces, esto también es una invitación a ustedes, ya abriendo y desplegando ese listado de tips, es no nos mencionen a nosotros las intérpretes cuestiones que sean ni personales, ni esto no se lo digas, esto te lo pregunto a ti, esto cómo pensás que lo podemos hacer, porque en realidad la atención es de ustedes. Nosotros probablemente por protocolo, lo que les digamos en ese momento es, todo lo que tú menciones va a ser grabado, por tanto, lo que tú traslades, yo lo tengo que trasladar. Y para ambas partes igual, sea que la persona sorda lo manifieste o sea que el funcionario o la funcionaria lo manifieste. De alguna manera también nosotros estamos garantizando, y es una cuestión que es transparente para todos, nuestro único rol fundamental ahí es la traslación del mensaje. Si hay dudas, preguntas, comentarios, por favor no duden en hacerlo. Con respecto a la videointerpretación. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, la interpretación es de manera remota. No sé si ustedes ya más o menos tuvieron alguna charla introductoria, si ustedes saben cómo se va a dar, pero nosotros no vamos a hacer intérpretes presenciales. Sé que la Intendencia cuenta con intérpretes presenciales, nosotros seguramente hagamos una atención distinta o en otros puestos de atención donde el alcance de esa interpretación presencial no llegue y seguramente sea un primer contacto hacia la persona sorda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es remoto? Bueno, que la conexión va a ser inmediata. Una vez que llegue la persona sorda al puesto de atención, ustedes van a contar con el código QR para que la persona sorda, a través de su dispositivo, pueda hacer una lectura de ese código de QR, el cual ya tiene cargado una URL que se lanza directamente al call center, a donde nos está el equipo de intérpretes, donde contamos una sala exclusiva con todas las disposiciones técnicas como para atender esa videollamada. ¿Qué significa? Contamos vinchas de este estilo, tenemos una PC relativamente grande y cómoda como para tener una visual cómoda de la persona sorda, con una conectividad donde no se perjudica a través de, por lo menos desde nuestro lugar, con la conectividad para mantenerla hacia la otra persona, hacia el otro puesto. El acceso es inmediato, o sea, una vez que nosotros identificamos, levantamos la llamada, identificamos que del otro lado hay una persona sorda, por protocolo nos vamos a presentar con ambas partes. Ustedes como funcionarios se van a tener que identificar porque nosotros necesitamos confirmar y corroborar que la persona efectivamente se encuentra en un puesto de atención que corresponde la atención. Los trámites van a ser espontáneos, o sea, una vez que la videollamada se haya iniciado, que ambas partes se hayan presentado, ustedes como funcionarios ya queda en su cancha iniciar la atención. ¿Ah? Comienza la atención, la comunicación, nosotros interpretamos desde el inicio hasta el final, nos despedimos de funcionario, de usuario, y el usuario sordo desde su dispositivo va a cortar la llamada. ¿Ah? Lo bueno de un servicio de videointerpretación es que el alcance es nacional. Eso es a diferencia de los servicios presenciales, donde claramente la inmediatez no es viable. El servicio de videointerpretación remoto permite alcanzar a otros puntos donde la presencialidad no lo permite. También una cuestión de números, ¿no? De masividad. No contamos con tantos intérpretes como para estar en los 100 puntos de atención que mencionaba Santiago. Deberían ser 100 intérpretes en todos los puntos de manera simultánea, cumpliendo todo el régimen horario, lo cual seguramente a nivel de recursos sea inviable, de disponibilidad del recurso humano tampoco. Entonces la videointerpretación viene como a ser un salvavidas en ese sentido. ¿Por qué implementar un servicio de videointerpretación? Bueno, para garantizar accesibilidad comunicacional, primeramente, como premisa, nosotros tenemos que pensar en eso.
¿Por qué nosotros deberíamos hacer uso de este servicio? Bueno, porque la persona sorda lo necesita, primeramente, pero porque segundamente lo necesitan ustedes. Necesitan atender a ese público, los cuales ambas partes o ambos actores manejan lenguas distintas, y ahí entra este actor tercero, que es el intérprete de comunicación. ¿Por qué otro motivo? Para remover las barreras de comunicación, para favorecer autonomía y participación activa, y este es uno de los puntos que a mí de alguna manera más me emociona y por la que levanto bandera en la comunidad, y por eso escogí ser intérprete, porque ver hoy resultados de las personas sordas siendo atendidas a través de la videointerpretación, pudiendo de manera autónoma consultar trámites, donde son trámites que en realidad deberían haberlo hecho hace mucho, donde deberían saber, deberían tener una base, no tuvieron la oportunidad y hoy se les brinda, para mí es emoción absoluta. Desde el equipo de intérpretes nos hemos encontrado lagrimeando, porque del otro lado hay personas sordas sumamente agradecidas, porque han descubierto que siendo mayores pueden cobrar una pensión, porque han descubierto que pueden pagar su factura solos, porque han descubierto que eran beneficiados por alguna situación, que podían cobrar una pensión por viudez, X motivo. La autonomía que genera un servicio de interpretación, para mí es una de las satisfacciones más grandes que brinda esto. Y el hecho de que participe un intérprete de lengua de señas no significa que la persona sorda está dependiendo de alguien. Cuando hablamos de dependencia, la persona sorda está acostumbrada a ir con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermana, con su sobrino, e incluso nos hemos encontrado en servicios atendiendo donde la atención la quiere llevar su hijo, su hija menor de edad. Y la persona sorda simplemente está ahí parada porque es titular de algo y entrega su cédula y no participa en la comunicación. La idea del servicio de videointerpretación es justamente romper con esas estructuras y generar autonomía. Además, genera y promueve la igualdad de condiciones para todos y respeta los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, fundamental y en la línea de lo que viene esta presentación y del propio servicio. ¿Cuál es la dinámica comunicativa en el servicio de interpretación? Bueno, somos 3 actores, como hoy les decía, la persona sorda, el funcionario o la funcionaria y el intérprete. Nosotros cuando recibimos una videollamada, por lo general si la comunicación es directa con el funcionario, nos vamos a presentar y vamos a preguntar, ¿tenemos un usuario o una usuaria? A esto nos referimos con una persona sorda. ¿Ah? Yo creo que la comunicación de videointerpretación a través del QR va a hacer que inicialmente nuestra comunicación como intérpretes sea hacia la persona sorda. En ese caso puede suceder que tengamos que disponer de otras herramientas para que la comunicación se efectivice. ¿Por qué? Porque no siempre las personas sordas tienen su dispositivo en volumen. Tenemos que pedirle que lo suba, tenemos que pedirle que lo ubique en algún lugar donde podamos no solamente verlo con claridad, sino que además no sea tan alejado del funcionario o la funcionaria para que lo queremos escuchar. Si nosotros no escuchamos al funcionario, difícilmente podemos trasladar en lengua de señas lo que se le está queriendo decir. Entonces, todas esas disposiciones técnicas probablemente requieran unos segundos para acomodar todo para que después se efectivice la comunicación, la atención. Nosotros damos ciertas señales, nosotros le pedimos a la persona sorda, por favor ubícame el dispositivo, te veo claro, permitime que me comunique con el funcionario para ver si lo escucho claro, y una vez que esté en condiciones óptimas, nosotros damos la señal hacia el funcionario de estamos a disposición. En ese momento es cuando el funcionario puede iniciar su atención para con la persona sorda. Otra de las cosas que podemos llegar a pedirle a la persona sorda es que ponga su celular en horizontal. ¿Esto por qué? Y que está siendo bastante disputada esta disposición, porque el programa que nosotros utilizamos permite, de alguna manera, hacer una pantalla completa. Cuando nosotros vemos en pantalla completa, no solamente tenemos una mejor visual de la persona sorda, sino que él o ella nos ve mejor a mí. Pero ¿con qué dificultad nos hemos encontrado? Cuando el programa utiliza el celular en posición horizontal y configuran
la pantalla completa, la persona sorda deja de verse a sí misma. Ellos vienen acostumbrados a hacerse videollamadas por WhatsApp, lo cual permite tener una visual de ambas pantallas. Puede pasar que la persona sorda, nosotros le digamos, disculpa, ¿podrás poner el celular en horizontal? Configura la pantalla completa y dice, no, porque no me veo a mí mismo. ¿Importa? ¿Afecta en la comunicación? No, pero es de preferencia para la persona sorda. Está acostumbrada así y quiere verse. Entonces ahí retomamos, le decimos que vuelva a ubicar el celular conveniente o prefiera, y luego damos esta señal de que estamos a disposición para la atención. Algo fundamental que para mí, si bien ustedes pueden pensar que es obvio o que ya quedó claro, repetirlo para nosotros es fundamental. El intérprete no es interlocutor, la comunicación es directamente con la persona sorda. Por tanto, decile qué pregunta, qué dice, ¿te animás a comentarle? Esos son comentarios clásicos que nosotros escuchamos. Sin embargo, si logramos entender que somos nosotros funcionarios atendiendo a la persona sorda, se van a dirigir directamente. ¿Por qué? Porque el intérprete es el que hace el traslado, el que rompe todo, la estructura gramatical del español para presentarlo después en su correspondencia lingüística y cultural hacia la persona sorda, y también es un entrenamiento hacia la persona sorda de que no somos nosotros las intérpretes atendiendo, sino que hay un funcionario y que de alguna manera tiene que quedar claro y educado de que el funcionario y la persona sorda son los que se están comunicando. ¿Ok? Por eso nosotros los intérpretes también cuando vamos a trasladar oralmente, o sea, les vamos a hablar a ustedes lo que está diciendo la persona sorda, lo vamos a hablar en primera persona. Lo que vengo a hacer, lo que vengo a consultar, yo lo que necesito, mi cédula es tal, mi celular es tal, no es yo Lorena, sino que estoy prestando voz a la persona sorda. ¿Dudas, comentarios, preguntas, experiencias? Si no, continuamos. Lorena, acá una cosita quizás de Sí, este último. Mi nombre bien. es Virginia y soy de comunicación, de la División de Información y Comunicación de la Intendencia, y para nosotros el desafío es enorme en la medida que para todos estos 100 puntos de atención, como decía Santiago, es pila, pero también nosotros acá mismo en nuestra sede de 18 de julio tenemos el servicio de atención a la ciudadanía grande y con una variedad de temas amplísimos a cubrir y atender, así que la expectativa es enorme. Y nada, y de esto último que explicaste, lo tomo como con mucha seriedad esto que planteás de la mejor manera para todos de utilizar la figura del intérprete, ¿verdad? En esto de quizás hasta nosotros mismos podemos creer que por cortesía, como tú estás ahí en la llamada, sería ideal decirte quiero que le indiques, cuando la buena práctica y la mejor manera de comunicarnos es esta otra que tú estás marcando. Entonces lo tomo como algo valioso, porque en esto de los intentos de comunicación, voy a cerrar la puerta, muchas veces aplicamos reglas o de cortesía o, en fin, que las hemos aprendido desde otras partes de cómo nos comunicamos, y en este caso más bien es estar atentos a lo que facilita, a lo que hace que el proceso sea mejor. Así que, bueno, nada, es un resumen de lo que tú dijiste, pero me parece valioso para después también trabajarlo con los equipos. Cómo modificar esta manera de entender la figura de ustedes allí en el proceso que va de parte del funcionario. Entiendo que la comunidad sorda tendrá su práctica y ya quizás lo identifican capaz que mejor que nosotros, pero nosotros es interesante verlo así. Así que gracias, Lorena. No, perfecto. Gracias, Virginia, por el comentario y tal cual. Yo creo que estas instancias donde permiten trasladar desde mi experiencia, experimentarse ustedes de su propia experiencia después cuando hagan la atención a las personas sordas, son las que mejor van a indicar cuáles son las herramientas acordes a la atención. Pero sí es fundamental incorporar esto claro, ¿no? De que la comunicación y la atención es hacia la persona sorda y de alguna manera yo la invisibilizo si no me dirijo directamente hacia esa persona, ¿no? Nosotros, nuestro único rol es
Nuestro único, sin desmerecer, pero para que quede claro, es que nuestro trabajo es el comunicacional. Entonces, no somos un acompañante, no somos un familiar, no tomamos partido por ninguna de las dos partes, sino que hacemos un trabajo neutro de trasladar la información de ambas partes. Sí nos sucede, y creo que por esta falta de entrenamiento, que los funcionarios a veces no logran identificar quién le está hablando, sobre todo cuando la persona sorda es la que se dirige al funcionario y nosotros ponemos voz. Entonces, no, muchas veces nos dicen, ¿pero sos tú o el usuario? Bueno, no, como te comentaba, es la persona sorda la que está trasladando este mensaje. Entonces, nosotros ahí vamos haciendo como un escaneo, ¿no? Si al final termina generando más confusión el hecho de que yo hable en primera persona, y bueno, empiezo a decirle lo que menciona, lo que dice, ¿no? Porque también entiendo que es una práctica que con el entrenamiento va a ir perfeccionándose. Probablemente de primera mano, hayan errores, no digo que sean intencionales, para todos estamos aprendiendo, e incluso las propias personas sordas. Pero es cierto que si ya tenemos una base de buenas prácticas, ya intentar incorporarlas, creo que facilita el trabajo incluso de todos, ¿no? Otra de las pautas claves, y pasa esto sí es indistinto al ambiente, es hablar directamente hacia la persona sorda. Ustedes se están dirigiendo hacia la persona, el dispositivo que va a ser el personal, el de la persona sorda, va a estar dirigido, o sea, si yo tengo el dispositivo y yo soy la intérprete, el dispositivo va a estar hacia la persona sorda y no hacia mí como intérprete, porque la persona sorda va a tener en la videollamada, o sea, en la pantalla, en la cámara frontal, a el intérprete. Cuando ustedes se dirigen a la persona sorda no los va a estar mirando a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando el funcionario está hablando, el intérprete es el que le está trasladando la información en lengua de señas y el intérprete está en el celular. Sin embargo, es una buena práctica no dejar de mirar a la persona sorda. Tampoco se van a dar vuelta el mostrador, el escritorio y se van a poner al lado de la persona sorda para también mirar en la pantalla, porque el intérprete es la herramienta de comunicación para la persona sorda. Ustedes solamente necesitan el canal auditivo y estar donde se ubican normalmente en su trabajo. Seguramente en los puestos de atención, cualquier cosa Santiago lo chequea o Virginia, van a también tener, creo que en el mismo código, la posibilidad de soportar el celular desde ahí mismo, ¿no? Ok, entonces, esa Sí, es algo sí. genial, gracias. Eso es algo que ustedes le pueden indicar a la persona sorda cuando llega, ¿no? Señalarle el código QR, lenguaje universal, la persona sorda va a saber qué hacer, va a con su dispositivo leer el código QR y ahí mismo ustedes le pueden indicar que ahí sea donde lo apoye, ¿ah? Donde lo apoye va a ser de frente hacia él y del lado de atrás va a estar el funcionario o la funcionaria haciendo la atención. ¿Ah? Siempre chequeando con el intérprete de que la escucha sea buena y que la visual con la persona sorda sea acorde. Muy bien. Otra Lore, cuestión. Sí. no tenía la mano levantada hace ratito. Bien, perdón, ¿quién? Noé. Bien. ¿Puede ser? Sí. Bueno, bien. Noel. Acá, más que nada, agregar, capaz que para la compañera de comunicación, a ver, se me fue el nombre y perdón, que no retengo. Virginia. Virginia, ahí apareció. Nada, capaz que también estaría bueno, y yo sé que la idea es que esto se implemente ya y seguramente no quiero lograr hacer tipo otras capacitaciones ni protocolos para un montón de cosas, pero acordarse en esto que menciona Lorena de los procedimientos de buenas prácticas que se aplican para todas las personas en situación de discapacidad, capaz que eso también nos sirve como ayuda a memoria, en cómo dirigirnos a las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona está en silla de ruedas, tratar de bajar al mismo nivel, ¿no? Si va con un acompañante, no dirigirse al acompañante, esto es lo mismo, no dirigirse al sordo, pero más que nada lo que va a pasar, Lore, también, es que
uno tiene como buenas costumbres de saludar. Claro, vos sentís que el intérprete es como que tu compañero en otro lugar y lo querés decir, che, gracias, ¿cómo estás? Entonces, claro, se genera como a veces esa confusión. Me ha pasado que yo he interpretado en instancias por fuera hacia la intendencia o algo, y claro, la gente como que me conoce, me quiere saludar y es como tipo, a nosotros, a lo que quiero aportar es, a una como intérprete en el rol, che, no pasa nada que no me saludes porque sabemos que estamos ahí, porque somos los interlocutores que estamos conectando dos lenguas. Entonces es como que no va a pasar nada que no nos saludes, como mucho uno, tipo, al final agradecer, gracias compañero, nos vemos, chau, termina como esa la comunicación. Que capaz que es eso lo que dice Virginia, que uno decís, che, decir, más allá de lo formal que nosotros estamos acostumbrados, que se hace énfasis en eso de dirigirse a la persona, no es decirle qué, sino que a veces, claro, vos querés en esa dicotomía decir, saludo al compañero, no saludo, me dirijo, no me dirijo, no es invisible, ¿no? Como que cuesta a veces el encuadrar. Nada, en la experiencia, sobre todo pienso nosotros como funcionarios, porque incluso me va a pasar a mí, capaz que yo tengo que redirigir o utilizar el servicio, nos va a pasar que es falta de costumbre. Nos vamos a ir acostumbrando. Incluso supongo yo que después van a haber instancias de encuentro y puestas a punto de esto, como para optimizar, che, esto es mejor, o qué dificultades. Una de mis preguntas era eso, si había que comprar dispositivos de donde la persona pueda apoyar el celular, ¿viste? Para un montón de cosas. Nada, obviamente, también ponerme a disposición, y sé que hay más intérpretes en la intendencia, no con el rol de intérpretes, pero a veces, o personas que ya han tenido la capacitación de ver este tipo de cosas, hacer énfasis cómo es mejor para comunicarnos, como generar instancias de compartir en cada servicio qué le resulta mejor a veces también. Porque capaz que esta capacitación es como que nos sentimos como cortos, seguramente, pero justo a mí me sale el chat, dice, quizás decir más adelante, pero bueno, de tener dudas de cómo optimizar instancias donde compartir esto de cómo nos vemos cada uno en cada servicio, porque también es eso, la particularidad de cada servicio. Sin lugar a dudas, lo que le pasa al servicio de Virginia no es la misma demanda que capaz que me pasa a mí en la descentralización, que tengo a una sola, no sé, una vez por semana, o viene uno solo en una instancia y diferente es en simultáneo, pensando en macro más que nada. Lorena, una cosita cortita, pero bien cortita nomás para responder a Noé, cómo es un poco el dispositivo por si no lo has visto todavía. Lo que va a empezar a llegar a estas 100 dependencias, porque está en producción, lo estamos haciendo con el InLab, que también es de la Intendencia de Montevideo, entonces es una colaboración que estamos haciendo juntos, pero como son 100 e implica unas cuestiones con una impresora 3D y eso está tomando el tiempo que requiere esto, pero sí va a tener la posibilidad de soporte, es un soporte bastante resistente, o sea que incluso también si la persona viniera con tablet en vez de celular, soportaría esa opción. Si bien no es grande, pero ya lo probamos y lo sostiene de manera segura. Y después también es un acrílico bastante grande azul en el que el primer mensaje es con lengua de señas, el mensaje o la frase de aquí hay servicio de lengua de señas, así que bueno, también si logramos ponerlo en lugares visibles, por el tamaño que tiene esa primera seña, bueno, va a poder ayudar también visualmente a acercarse al lugar correspondiente. Ya les van a ir llegando, ¿sí? Tenemos, creo que la mitad ya está producido, pero bueno, vamos a llegar a estos 100 en breve. Solo eso. Gracias, Virginia, gracias, Noel, por el comentario y es tal cual lo que dice Noel, no pensar desde un lugar de antipatía, que no nos damos el tiempo para interactuar con el funcionario, sino que estamos de alguna manera priorizando la atención. Y que por otro lado también se entienda que es una comunicación que queda grabada, entonces nosotros intentamos no alterar lo que tiene que ver la atención en sí. Es cierto que nosotros por protocolo procedemos de la manera que yo les mencionaba, cuando hay una primera interacción, nosotros depende de qué visual tengamos, seguramente si es a través del código QR, sea con la propia persona sorda, nos presentamos, intentamos chequear que del otro lado haya un funcionario, cuál es el punto de atención, por eso también dentro de las preguntas que nosotros vamos a hacer es, ¿en qué punto nos encontramos?
para que de alguna manera podamos confirmar que es un puesto que corresponde a la atención, porque también la persona sorda, al hacer uso de su dispositivo, esta URL puede quedar cargada en su navegador, lanzar la llamada desde otro lugar, tal vez desde un lugar que no corresponda. Entonces nosotros por protocolo tenemos que consultar desde dónde es. Si efectivamente se encuentra en un punto de atención, nosotros vamos a presentarnos con él o la funcionaria y ahí va a comenzar la atención. Primeramente, como decía hoy, el dispositivo ubicado donde corresponde, chequeando la visual y la audición. Y es cierto que nosotros iniciamos la atención en paralelo con el funcionario y una vez que finaliza la atención, que entendemos que finalizó, cortamos nosotros la llamada o la va a cortar la persona sorda. Entonces, por tanto, no va a haber un tiempo de interacción con el funcionario, al menos post atención. Lo que sí estoy pensando que nosotros hacemos con otros clientes que le brindamos el servicio de interpretación es un contacto directo con el cliente donde podemos dar una devolución o reportes u oportunidades de mejora en función de la atención que hayamos tenido. Muchas veces es algo que la persona sorda aprovecha y manifiesta en la misma atención, por tanto ya queda en cancha del funcionario tomar nota de esa sugerencia, comentario, reclamo que esté haciendo la persona sorda. Ustedes lo pueden recepcionar y trasladarlo hacia Accesa, así como nosotros, una vez que hayamos detectado, en su mayoría tienen que ver con incidencias técnicas no sé, los datos móviles no permitieron una conexión fluida, por tanto la comunicación se vio interrumpida, así como otras incidencias que también contamos con contactos para poder reportarlo y ver aspectos de mejora. Creo que sería un buen canal de comunicación para justamente detectar y hacer estos diagnósticos y después a futuro mejorar, así como decía Noel también, tal vez un relevamiento de lo que sean puntos de atención que tengan ciertas similitudes o complejidades mayores, entonces colectivizar este saber o estas prácticas también podrían ayudar a que el servicio se dé más ameno o más fluido. Creo que podría colaborar, así como el equipo de intérpretes también está abierto a sugerencias que los propios funcionarios que lo viven cara a cara con la persona sorda nos puedan manifestar. Una cosa que es importantísima, que yo supongo que después, una vez que les alcancen a cada punto los dispositivos y la cartelería, igualmente aprovecho y lo comento, por favor, siempre el dispositivo con carga. El dispositivo que lleva la persona sorda tiene que estar cargado porque si no la comunicación, sabemos que los datos móviles, así como la videollamada, consumen muchísimo más, por tanto la videollamada se puede cortar. No sé si es algo que ustedes están contemplando o tal vez puede ser a futuro, pero contar con algún plan de contingencia, un plan sustituto por si esa llamada se corta desde el dispositivo de la persona y queda interrumpida la atención que estaba haciendo. Otra cosa importante es que como el dispositivo es de la persona sorda, los funcionarios no van a contar con las vinchas, por lo menos en una etapa inicial, llegar a dificultar un poco la comunicación si se encuentran en un punto donde sea bastante congestionado personas o que la acústica sea compleja porque es un ambiente muy, muy grande. Entonces ahí los intérpretes también tenemos ciertos protocolos para indicar que la comunicación no está siendo clara, de que el funcionario necesita repetir porque no logramos escuchar bien. Pero es una práctica muy dinámica porque depende de la atención que se esté dando y las dificultades que se vayan presentando. En ese caso, nada, ahí también me anticipo, si nosotros les decimos, por favor, ¿podrás repetirme? Es porque seguramente se les presentó alguna dificultad y necesitamos que ese mensaje no sea omitido, necesitamos escucharlo nuevamente para trasladarlo. Eso es una práctica que los intérpretes tenemos muy incorporadas porque nos suele suceder por X razones, pero que muchas veces, bueno, como seres humanos, herramienta mecánica humana y no tecnológica, lo que necesitamos es, bueno, chequear que la información esté presente completamente. No sé si desde ahí hay algún comentario más con respecto al dispositivo o la interacción, si no podemos continuar.
Algunas de las buenas prácticas con respecto a la atención a través de la videollamada, bueno, como decíamos hoy, el contacto visual siempre con la persona sorda, mantener un ritmo natural que no perjudique en el mensaje. ¿Qué es un ritmo natural? Bueno, por lo general, como hablan comúnmente con cualquier usuario que ustedes vayan a atender. Puede pasar que cierta información se nos dificulte a nosotros en la simultaneidad retenerla más que otra. Por ejemplo, los números, ya sean decretos, leyes, cédulas, celulares o cualquier información que tenga que ver con números, nos es muy difícil retenerlas e interpretarlas al momento, entonces podríamos pedirles que lo repitan. Si ustedes ya incorporan y detectan que esto podría ser dificultoso para nosotros, probablemente puedan ya tener esa práctica sana para la comunicación, de hacerlo más lento, de chequear que el mensaje está siendo entendido, que no recaiga sobre el intérprete si la persona sorda comprende o no, sino ir corroborando que lo que se traslada sea claro. Creo que una interacción con el intérprete vamos bien, se va comprendiendo, ¿no? Es como chequear con las dos partes. Si el intérprete va pudiendo hacer correcto su trabajo, así como si el usuario o la usuaria va comprendiendo lo que se le va explicando, creo eso que es una buena práctica. Expresarse claramente, la gesticulación libre, no exagerada, el dar tiempos también. Esto nos pasa mucho y una de las mayores complicaciones que tenemos es cuando el funcionario o la funcionaria se remite a un papel, a una documentación de la persona sorda requiere mirar esa documentación y a la vez el funcionario o la funcionaria le quiere explicar. Hoy hablábamos de que el canal de comunicación para la persona sorda es la visual. Entonces, si la persona sorda quitó la visual desde el dispositivo donde está el intérprete y la está fijando sobre un documento o cualquier otro punto, nosotros no le podemos estar hablando al mismo tiempo, porque su visual, su canal de comunicación ya está ocupado en otro lugar. Entonces, nosotros los intérpretes lo que solemos hacer cuando se dan estas prácticas es decirle al funcionario, aguardame que cuando dirija la mirada hacia nosotros se lo trasladamos. ¿Qué significa eso? Que el funcionario va a tener que repetir lo que quiso decir para que no quede ahí en el tintero ni que se pierda esa información. Preferimos nosotros no retener la información y decirla porque puede perder credibilidad, porque podemos estar omitiendo alguna parte, entonces preferimos que el funcionario lo vuelva a repetir. Pero si tenemos presente que el canal de comunicación de las personas sordas es el visual, podemos ya incorporar esta práctica de respetar los tiempos, si está ocupado con la mirada hacia otra cosa, bueno, tener paciencia, esperar, o incluso si es algo urgente, nos ha pasado también, de que dicen, firma acá, ¿no? Y la persona va a firmar, nos dejó de ver. Después el funcionario se da cuenta, no, pará, no, imprimí mal el documento que no era, decile que no firme. Y bueno, entre que me dijo eso el funcionario y yo le fui a indicar que me mirara desde atrás de una pantalla, la persona ya firmó y entregó el papel. Entonces, en ese caso, también nos podemos valer de ustedes mismos, donde suavemente pueden dirigirse hacia la persona, pueden hacer un gesto como que mire hacia el celular, o sea, recuerden que el campo visual de la persona sorda está mucho más desarrollado y en ese sentido, cualquier indicación que ustedes hagan va a interrumpir lo que está haciendo para mirar hacia el dispositivo, ¿no? La verificación de la información para mí es fundamental también y yo tiendo a creer, sin conocer mucho cuáles son todos los puntos de atención, que algunos van a ser más concurridos que otros y que probablemente la persona sorda venga con todo un bagaje de dudas, con todo un cúmulo de consultas, donde las va a querer depositar por el simple hecho de tener un intérprete. O sea, todo aquello que alguna vez no pudo hacer, todo aquello que todavía tiene pendiente, o aquellas cosas que no saben, las va a querer preguntar. Entonces, verificar que lo que se esté diciendo está siendo entendido para mí es importante, no solamente por si el intérprete está haciendo bien su trabajo, sino que verdaderamente está entendiendo lo que se le está diciendo, porque cuando no hay fundamentos, cuando no hay bases, cuando hay desconocimiento,
aunque se lo expliquemos en buenos términos, en los términos más sencillos que comprendamos, que nosotros tengamos señas para decirlos, si es algo que nunca consumió, que nunca consultó, que nunca se informó, probablemente tengamos que ir más atrás. Y el problema no tiene que ser, el problema no viene a ser con cómo se le está diciendo, sino que hay un vacío de esa información que requiere mayor aclaración. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? ¿Sí? Genial. Déjenme ver si tenemos algo más, si alguna tiene alguna duda particular. Entiendo también que ahora está en el terreno de la Intendencia estas disposiciones y aclaraciones con respecto al celular, al QR, cuándo les va a llegar, cómo, dónde los van a ubicar, que no tienen que ver con parte de esta instancia, ¿no? Cualquier cosa ahí, Virginia, si tú querías hacer alguna aclaración. No, estamos bien, Lorena, seguimos. Bárbaro. Gracias. Con respecto al protocolo de acción, hoy un poco lo anticipaba y es, bueno, estoy en mi punto de atención, estoy en mi escritorio, en mi mostrador, estoy trabajando, se acerca una persona sorda. Ya sé que dispongo del servicio. Siempre es fundamental tener a la vista el código QR. Si una persona sorda se acerca, no les indica que es una persona sorda, pero tampoco a su alcance visual está el QR, probablemente esa persona sorda puede actuar de distintas maneras. Esperemos que nunca el escándalo, pero sí la retirada. Esta persona no vio que disponía del servicio, por tanto se retiró, no hizo su consulta. De herramientas de las que disponemos, de que hay un servicio operativo. Entonces, fundamental que siempre en sus puntos de atención, si saben que el servicio está, que el código QR sea parte ahora de la decoración, por así decirlo, y que esté presente al alcance visual de la persona sorda. La persona sorda probablemente lo quiera ubicar en un lugar donde sea cómodo apoyar el celular, así como nosotros escuchar al funcionario. Saludarlo, saludarla. La persona sorda llega. Hola, es universal. No es parte exclusiva de la lengua de señas, sino que hola y chau. Muchas veces nos preguntan, tal vez ustedes también, pero decirle hola e indicar hacia el QR que llame, genial, ya vamos por los primeros pasos listos. Tal vez un gusto podría llegar a ser, y después si hay alguien que tenga un poco más de conocimiento, un buen día, buenas tardes, también sería fantástico como una primera atención. Mostrarles el código QR, chequear que la conectividad esté bien, que del otro lado está el intérprete de lengua de señas, nos presentamos todas las partes y comienza la atención. Lo que puede pasar, me voy como un poco anticipando y basado en la experiencia de los servicios que tenemos, es que ustedes de un punto de atención tengan que referenciarle a esa persona que tiene que ir a otro punto de atención. Bueno, ¿qué sucede ahí? La persona sorda les va a decir, ¿y cómo es? ¿Y dónde es? ¿Y vos me acompañás? ¿Y allá tiene un servicio de interpretación? Bueno, yo creo que ahí la comunicación interna entre ustedes de cada punto que sí cuenta con el servicio y cuáles no, es fundamental, porque si no estamos jugando con la expectativa de la persona sorda o una accesibilidad a medias. Entonces, la idea de que ustedes le puedan decir, mira, este trámite no lo podés culminar acá, o acá no es donde corresponde esa atención, tenés que dirigirte a tal lado. Y ahí, ¿cómo es la gestión? Si tiene un servicio de interpretación o eso corresponde con la interpretación presencial, es algo que sería bueno ustedes tener presente para que puedan, de alguna manera, indicarle a la persona sorda con información acorde a las disposiciones que ustedes tengan. Eso para mí es fundamental. Con respecto a si la tecnología falla, tengo a la persona sorda, intenta llamarme, se le apaga el celular, el código QR no funciona, se le apagaron los datos. Bueno, ¿qué hacer si yo ahí como funcionario o funcionaria me quedo solo? No tengo un servicio de interpretación. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos hoy de auxilio. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, primero no desesperar, no mostrar miedo, no mostrar antipatía y recurrir a prácticas sanas. Primero, tal vez indicarle como un cara de pregunta si escribir está bien, ¿no?
Capaz que ese primer contacto a través de la escritura puede ser escribir si no, ¿no? Hacérselo como pregunta, si la persona sorda dice sí, bueno, mantener esa comunicación por ahí, recurrir a gestos sencillos, naturales, no exagerados, y mantener siempre una actitud colaborativa y paciente. Si ustedes hay un puesto de atención donde se presentó esa dificultad y próximo tienen otro, independientemente de que el trámite no corresponda al otro, tal vez acompañar a la persona para que llame desde ahí, tal vez pueden utilizar el servicio de interpretación, no desde el ámbito de la atención específica que se quiera dar, sino para manifestarle al usuario de que ahí no es el punto, o sea, nos llaman. Dentro del horario de atención, el equipo de intérpretes siempre está disponible para la atención, entonces lo que le quieran trasladar es, mira, no vamos a hacer una atención desde acá, porque en realidad no corresponde a este punto. ¿Te animás a decirle que vaya a tal punto? A través del intérprete, me parece que es una buena práctica también. No sabría decirles muchos más, o tendría mucho más para decirles, si tenemos más elementos y prácticas que ustedes estén teniendo. Entonces, yo diría que es vivenciarlo, encontrar las maneras más sanas y prácticas. Ojalá puedan llevarse recursos ricos de esta presentación, y creo que también ustedes van a ser los propios actores y actrices que van a vivir esta tensión, que después van a encontrar sus propias estrategias también. Ahí alguien está haciendo una pregunta. A ver si puedo yo abrirla. ¿Tenemos acceso a algún mapita o grilla de qué servicios tendrán QR? Ahí respondo una cosita, Lorena, no sé si se me Sí, escucha claro. bien porque la conexión está media Sí, mala. perfecto. Quizás Santiago también complemente, pero sí nosotros tenemos el listado, o sea que transformar ese listado en un material comunicacional, una grilla acá como pedía el compañero, es algo perfectamente posible. Y uniéndolo con lo que comentaste después, que quizás muchas veces nos pase que el servicio no lo vayamos a cerrar nosotros, pero sí quizás esa buena guía de a dónde ir, y si encima sabemos que ese lugar al que derivamos también cuenta con el servicio, me parece súper valioso. Así que es perfectamente construible. Quizás después sí chequear con Santiago bien exactamente los puntos para no cometer errores y tampoco no derivar a lugares que no lo tengan. Pero buena idea, sí, para trabajar. Sí, tal cual. Y complemento lo otro, la atención al público es de 9 a 19 de lunes a viernes. Ahí le contesto a Micaela, que no había visto el chat, ese otro comentario. Disculpas. Bien, bárbaro. No sé si tienen alguna pregunta más. Creo que es el momento de poder hacerlas también. Una de las cosas que me quedó ahí guardadas para comentar es que puede suceder, nosotros contamos con varios intérpretes en el equipo. Cuando la persona sorda lanza la llamada, o sea, hace lectura del QR y atiende un intérprete desde este lugar, si por alguna razón, por alguna incidencia técnica, esa llamada se cae y vuelve a lanzar la llamada, no necesariamente va a continuar la atención la misma intérprete que ya había iniciado por una cuestión de disponibilidad del servicio, y que tiene cierto comportamiento la entrada, evaluando quién está disponible, quién está en cola, quién hizo un servicio, quién no. Entonces, el servicio puede iniciarse con otro intérprete. En tal caso, pueden suceder muchas cosas. Por lo general, el servicio lo continúa la compañera que lo atendió, porque si no le entró a la compañera, probablemente es alguien que ya esté ocupada en la línea, entonces lo puede continuar la otra compañera que esté disponible en el servicio, lo cual no debería ser ninguna interferencia para la atención que se estaba dando. En ese caso, funcionario o funcionaria que está atendiendo a la persona sorda y detecta que hay un nuevo intérprete, no es necesario hacer un resumen de la atención que se estaba dando, no es necesario comentar qué es lo que se habló antes, qué dijo la persona sorda, qué se concluyó, sino sigue el partido, la atención sigue como si no se hubiese cortado, porque la intérprete debería tener los elementos para seguir trasladando los mensajes que se vayan dando nuevamente. ¿Ah? Sí, por una cuestión de facilidad, que sea el mismo intérprete del principio a fin, sería lo ideal, no siempre se puede dar. También puede suceder que la propia persona diga, cambió de intérprete, es otra. Sí,
se cayó la llamada, hay otra intérprete. ¿Ah? En ese caso, si no nos ha pasado hasta el momento, nosotros también como equipo evaluamos el tipo de atención, el tipo de contenido que se está dando. Nosotros brindamos servicios de interpretación para otros clientes con situaciones muy complejas, donde los servicios son muy extensos, y ahí evaluamos por una cuestión de desgaste, de cansancio o de contenido, con respecto a la privacidad de la persona o de situaciones muy complejas, donde es mejor que la misma intérprete siga manteniendo esa atención por una cuestión de cuidado hacia el usuario, o si hay un desgaste profundo del intérprete, también hay un relevo donde la llamada es transferida. En esos casos, nosotros siempre los intérpretes se los vamos a advertir a ustedes, o sea, mi horario finalizó. Imaginen que la atención comenzó justo 1:10 y a la 1 hay un cambio de intérpretes. Seguramente quien esté haciendo la atención les va a decir que la llamada va a ser transferida. En ese caso no requiere nada técnico por parte de ustedes, no tienen que agarrar el celular de la persona sorda. Nosotros internamente derivamos a otro compañero que esté en línea, esa persona levanta la llamada y va a continuar la atención. Ese primer contacto, por protocolo, va a procesar de la misma manera. Se va a identificar, se va a presentar con las dos partes y va a quedar a disposición para continuar el servicio. Bueno, ahí respondían que el servicio va a estar de 9 a 19, es el horario que nosotros hacemos de atención para todos los clientes. Tenemos grandes expectativas, el equipo está muy entusiasmado, estamos deseando que comience la atención. También estamos como con un poquito ahí como de adrenalina de a dónde serán que van, qué van a preguntar y cómo va a funcionar esto de ir explorando el código QR, el celular de la persona, bueno, cómo vamos a ir también perfeccionando la atención. Así que desde nuestro lado hay mucha expectativa, mucha responsabilidad también. Hemos intentado entrar a la página web, leer información, lo cual también nos ayuda muchísimo. Hay temas que aún están pendientes en la comunidad, como la comunidad no habla, entonces no ha creado señas, porque no han sido un punto en común para hablar de eso, entonces pueden haber algunos términos, conceptos, procedimientos que aún carezcan de señas para poder trasladárselo. Entonces en ese caso las intérpretes podemos pedirles que nos expliquen de otra manera a qué se refieren, si hay alguna información visual que pueda colaborar. Esto es un tip también que hemos utilizado mucho nosotras las intérpretes cuando nos encontramos con una persona sorda, en algunos casos del interior, donde no tienen una comunidad que entre ellos dialoguen, o que tiene una lengua de señas muy básica y no somos capaces nosotras de expresarnos de alguna manera que la persona nos entienda. Hemos recurrido a elementos reales. Nos pasó una vez en el Ministerio del Interior pedirle a la funcionaria que muestre una tobillera, nos pasó de mostrar en una agenda el calendario, sacarlo y tratar de mostrárselo a la persona para que lograse entender que tenía una agenda. Tal vez elementos que ustedes puedan contribuir desde ese lugar donde están presentes, también son ayudas que nos pueden hacer a nosotras las intérpretes a la hora de detectar que la comunicación no es la esperada o tan fluida como debería ser. En ese caso, si nosotros lo identificamos, se los vamos a manifestar. No estamos pudiendo comunicarnos fluidamente, no estamos comprendiendo lo que la persona nos está diciendo, y ahí no tiene que ver con una carencia de la lengua de señas, sino con, bueno, de parte nuestra, esperamos, aunque siempre estamos aprendiendo, pero del otro lado también a veces hay carencias o dificultades que no permiten una comunicación fluida. Hay personas sordas que van a preguntar cosas que no van a corresponder al lugar. Hemos atendido en BPS consultas sobre la factura de Antel. O sea, nos ha pasado que las personas sordas, por el hecho de disponer de un servicio de interpretación, aprovechan hacer una consulta, no necesariamente donde corresponde. Vienen a reivindicar el faltante que tuvieron siempre, depositarlo en un servicio de interpretación, y creo que desde un lugar empático podemos derivarlos a otro lugar, pero también siempre comprendiendo que como sociedad venimos con una faltante hacia la comunidad sorda, y que este servicio en parte viene a remediar eso, pero que tenemos que
ser pacientes, permitirles que se acostumbren, permitirnos aprender sobre este servicio y que las expectativas muchas veces van a ser muy altas y que no vamos a estar a la altura también es real, pero que en conjunto vamos a ir logrando un servicio acorde a las necesidades de todos, de ellos y de nosotros. Así que bueno, por mi parte, agradecida por este espacio. Sé que es mucha información, que de repente no es dentro de todo lo esperado, porque para entender que brindamos un servicio de interpretación tenemos que entender la comunidad con la que vamos a trabajar. Entonces no siempre es directo el celular como la van a usar la vincha y bueno, ¿y qué hago? Sino que es ir un poquito más atrás también, y creo que en parte es el debe que le tenemos a la comunidad, ser comprendidos, y bueno, es parte de nuestra responsabilidad en entenderlos, así que espero haber colmado sus expectativas. A las órdenes con cualquier tipo de pregunta que tengan, generar tranquilidad, que si durante un servicio de videollamada les surge alguna duda, bueno, que puedan decirle a la intérprete, quisiese el trasladarte una consulta, se puede hacer posterior a una atención, tal vez ahí tendrían que disponer de su propio dispositivo o manejar a la interna, o que la comunicación sea interna y después nos trasladen a nosotros. O sea, desde acá, tranquilidad, trabajo colaborativo, en conjunto, estamos para brindarle un servicio a ustedes y ustedes a la comunidad. Así que bueno, de mi parte por ahí iba esta charla. Muchas gracias, Lorena, primero por la presentación, que se nota que sos una apasionada y que le pusiste tremendo cariño. Y muchas veces también cosas que parecían o que podían parecer como obvias, nos mostraste cómo hay ciertas complejidades que siempre hay que ir teniendo en cuenta y tomar en consideración. Así que para mí fue tremendo. Hubo pila de cosas que me llevo de aprendizaje y la verdad te agradezco. A los compañeros que están ahora escuchando, donde se van a aplicar estos primeros 100 puntos, o los que estén escuchando luego en la grabación, comentarles que nada, que sabemos que esto va a ser un proceso de aprendizaje para todas las partes, que van a haber cosas a las que quizás no de la manera que queramos a la primera, pero bueno, la herramienta también va a servir para eso, para aprender, para más vale enfocarse que no hacer nada y evitar los errores, o sea que van a haber cosas que tengamos que mejorar, no tengamos miedo a eso, a equivocarnos. Ahí pusimos el correo de la Secretaría, pero bueno, si no, a través de los canales formales nos pueden hacer llegar cosas que vayan identificando que van a ser cosas de la experiencia, del uso, y que bueno, hay cosas que seguramente tendremos que ir incorporando a medida que vaya funcionando el servicio y que vayan surgiendo las situaciones. Así que nada, agradecerles por eso, por ser los primeros 100 lugares y por este cambio que estamos generando, que estamos muy contentos de todos protagonistas. Muchas gracias por eso. No sé, Virginia, si vos querías decir algo. Sí, Dafne. sí, mira, muy en la línea de lo que comentás, Santiago, esa sensación, y que se comentó a lo largo de este taller, esa sensación de todo lo que tenemos para aprender, ¿no? Y para mejorar, y eso ya es una buena noticia, que hayamos estado estas 2 horas aprendiendo, intercambiando, viendo las experiencias que ha habido, fue grato también escuchar que esto pasa, o sea, es real que tenemos que tener la posibilidad de comunicarnos de mejor manera, la comunicación es un derecho, y ir dando pasos para sumarnos a garantizarla, ni que hablar que es un desafío que nos deja sumamente contentos y bueno, a trabajar. Y sí, ir creciendo sobre la marcha, ¿no? Al mes, a los 2 meses, siempre estarnos evaluando y compartiendo, todos los que estemos en puntos de atención, tomarnos esto con la generosidad de que todo lo que aprendamos y lo traslademos a otros nos va a hacer crecer como institución, y a la sociedad sin duda que también va a aportar, así que divino proceso. Feliz de ser parte y gracias, Lorena, clarísima, súper interesante, y a todos los que participaron, por supuesto. Gracias a ustedes. Y ánimo, felicitaciones, y estamos a las órdenes para todos los que incursionen en este nuevo servicio.
Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Que pasen muy gusto. bien. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Chao.